periodismo es un registro histórico como expresión de la sociedad, como desarrollo del conocimiento y la libertad de las personas. Investigaciones, historias frescas, entrevistas, debates, opiniones, información oportuna y atractiva. Frente a Frente, el programa de debates referente en Honduras. Renato Álvarez escribe la historia del periodismo en Honduras cada mañana. Frente a Frente, lunes a viernes 7 de la mañana por Canal 5, El Líder. Somos tu gran compañía. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Como ustedes pueden ver y escuchar en todas nuestras emisiones noticiosas, tanto las de Canal 5 como las de TCI, sigue primando en el país las secuelas de Julia, los desastres que Julia ha dejado en el Valle de Sula, en Occidente, en la costa de los Amates, en Alianza, departamento de Valle. Infraestructura dañada, pérdida de cultivos. Todo esto causa pesar, pero más pesar ver cómo la gente pierde sus enseres todos los años, recuperándose de estas condiciones climáticas cuando se inundan esos valles con las poblaciones aledañas. La gente vuelve a comprar su mueble, su estufa al siguiente año. Cualquier electrodoméstico inundado se deteriora o deja de utilizarse, no sirve. Y vuelve la gente con sus ingresos a comprar lo mismo. Es decir, muy difícilmente la gente va a prosperar en estas condiciones. Cada año sus ingresos invirtiéndolos en lo que pierde. Muy difícil. Como muy difícil que el país se recupere también. Ya calculan las pérdidas este año entre 1.500 y 2.000 millones de lempiras. No nos podemos dar ese lujo nosotros de perder todos los años 2.000 millones de lempiras. Y sobre todo en las zonas que generan el mayor Producto Interno Bruto del país. Y bueno, una de mis invitadas aquí en el programa hoy es Alice Shackelford, coordinadora residente de la ONU en Honduras. Y me acompaña también el director del Instituto Nacional de Migración, Alan Alvarenga, quien saludo, bienvenido. Buenos días, don Alan. Ya pronto estará aquí don Ricardo Puerta. Muy bien. Pero Alice está en el país desde hace aproximadamente unos 2 años. Dos años. Pero me imagino que en algún momento a través de la prensa se dio cuenta o de los mismos informes de Naciones Unidas sobre los efectos que causan estos fenómenos climáticos en la región. Honduras ha vivido huracanes que nos han destrozado. Mitch nos dejó 7.000, 8.000 millones de dólares en pérdidas y una gran cantidad de muertos. Antes de Mitch, Fifi. Hace algunos días escuchaba a un señor de La Lima, Francelia, se recordó como 15 nombres de huracanes que provocaron daños en el Valle de Sula y siempre lo he perdido, dice. O sea, como nación, desde hace décadas, no visualizamos cómo mitigar el impacto de estos fenómenos si sabemos que estamos en la zona de ellos.
Y cuando yo escucho, por ejemplo, que se han perdido los cultivos, que vamos a tener problemas con la economía el próximo año, es como estar escuchando la misma historia de hace 2, 3 décadas cuando pasó Fifi, cuando pasó Mitch. Miren, sinceramente, cansa. Es como correr en un mismo círculo y no salir de ese círculo vicioso. Así es muy difícil, Alice, que haya crecimiento económico. Así es muy difícil romper la desigualdad y la inequidad existente en el país. Absolutamente, absolutamente. Primero, naturalmente, un mensaje de solidaridad con todo lo hondureño Claro. y la hondureña que son Sí. afectadas una otra vez. Segundo, como Naciones Unidas, en parte de nuestro trabajo es exactamente también la asistencia humanitaria. Y coordinamos conjuntamente con la COPECO, yo y el ministro de la COPECO coordinamos la red humanitaria, que conjunta más de 50 organizaciones que apoyan exactamente en la asistencia humanitaria. Esto es un problema recurrente. Per esto hablamos que Honduras tiene también una continuidad de crisis, una multidimensionalidad de Sí. crisis que siguen continuando. Y hace 10 días, antes de este último evento, cuando fuimos visitando a aldeas en Lloro y Cortés, allá te encuentras familias afectadas una otra vez de esta y otra, en el mismo lugar, Sí. la misma familia, con lo mismo problema, porque son los mismos exactamente lugares afectados de esta y otra. Entonces allá vemos que hay una continuación también en este sentido y se tiene que pensar a soluciones más a mediano o largo plazo, claramente. Para esto que siempre hablamos de reconstrucción con una mirada también a la resiliencia, a la adaptación al cambio climático, porque Honduras es Claro, uno de los claro. países más impactados del cambio climático en el mundo. Y esto no va a cambiar y ahora con el aumento del calentamiento global, esto va a afectar mucho más el país, desafortunadamente. Y no es solo una cierta parte del país, lo que estamos viendo ahora es en varias partes del país. No se puede solo pensar solo a la Valle de Sula, hay también, como se estaba mencionando, Occidente, hay Santa Bárbara, el Paraíso afectado, hay diferentes partes y allá se tiene que verdaderamente trabajar con una visión, primero naturalmente de asistencia humanitaria de la emergencia ahora que se está haciendo, pero también con una visión después a mediano o largo plazo de reconstrucción, de fortalecimiento de los bordos de los ríos, de la reforestación, porque recordamos que la deforestación también ha creado una situación donde los ríos no tienen prácticamente apoyo para poder resistir también. Y naturalmente todos los proyectos que hay alrededor de represas, de control y manejo del agua. Entonces es un desafío muy grande para el país, especialmente para las personas impactadas, porque verdaderamente te rompe el corazón, te hace llorar, pensar verdaderamente que esta misma familia que había reconstruido todo, después de esta y reconstruido la casa, ahora se tiene que reconstruir otra vez. Y esto mantiene exactamente, como tú dices, el círculo de pobreza, el círculo de desigualdad, y lo mantiene y hace que Honduras no puede lograr el desarrollo sostenible. La Agenda 2030, que es una grande meta para Honduras, va a ser naturalmente impactado la posibilidad de lograrla exactamente en este tipo de cosas. Pero esto que la multidimensionalidad de la crisis del país se tiene que tomar con una respuesta también multidimensional, porque aquí tú miras temas de emergencia humanitaria, la familia ahora impactada, la zona impactada que están en el albergues, que necesitan apoyo, pero al mismo tiempo es un problema de desarrollo también. Entonces, este nexus entre también la emergencia, el humanitario y el desarrollo se tiene que verdaderamente integrar a todos los niveles. Es un desafío que Honduras, el nuevo gobierno naturalmente está tomando también en manera muy seria, y por esto la importancia que le están dando a todo el trabajo también del seguimiento del Acuerdo de París sobre el cambio climático, sobre adaptación y resiliencia. Mira, necesitamos estar unidos. Aquí necesitamos estar unidos para enfrentar todos estos desafíos. No solo es atender las calamidades inmediatas de la gente que sufre. El tema no es este, ¿verdad? El tema es otro. El tema es basado en la homilía del cardenal Rodríguez el domingo pasado, que habló de la indignación social por lo que atraviesan, las penurias que atraviesan los migrantes que utilizan nuestro territorio para llegar a los Estados Unidos. Ese es el tema central. Y a mí me alegra y me satisface tener aquí
al director del Instituto Nacional de Migración, Alan Alvarenga, para hablar con toda claridad sobre esta temática. Porque uno no quisiera, después de los sufrimientos que hemos tenido con los tratos que nuestros migrantes sufren en esa travesía, de las redes criminales. Sí. Bueno, solo recordemos lo de Tamaulipas, una red criminal a cuántos hondureños mató hace algunos años. Y qué bien que esté Ricardo Puerta también, acaba de llegar Ricardo Puerta, bienvenido amigo, es un placer tenerlo aquí en el programa. Entonces, la indignación que uno tuvo y que es permanente casi con el trato que las redes criminales le dan a los migrantes nuestros en Guatemala y México. Esa misma indignación es la que me imagino sufren otros pueblos cuando escuchan que en Honduras mataron a un venezolano, que en Honduras la policía le cobra a los migrantes que tratan de llegar a Guatemala, que hay redes criminales inclusive en el transporte para cobrarles más caro a los migrantes una ruta de 50, de 100, de 150 kilómetros. Ese es el tema. Así que les agradezco tanto al director de Migración como a Ricardo estar aquí y a Alice. Ricardo, pero no podemos obviar estos primeros 15, 20 minutos con la tragedia que siguen viviendo los nuestros. Y yo le pido a la producción, por favor, va a ser rápido. Son las 7:12. A las 7:20 terminamos y comenzamos con el tema. Que me busquen la noticia del día de TN5 Estelar, de anoche. Es fácil, ahí en Escaleta. Las reacciones de la gente de la costa de los Amates. Una nota del Valle de la costa de los Amates y otra del Valle de Sula. No solo se trata de atender las emergencias inmediatas, sino de que unidos visualicemos qué hacer para mitigar los efectos del cambio climático. Y mira que no solo es de construir bordos, porque nuestros ríos están asolvados. Entonces, si tú construyes un bordo, ya se ha visto que los ríos asolvados, con una poca cantidad de lluvia, sobrepasan el bordo. Y ahí se pierden 500, 600 millones de lempiras. Y bueno, y qué bien que dijo Ali Shackelford, hay que reforestar. Los bosques, las montañas no están absorbiendo el agua que cae. Van directo a quebradas y ríos. Y si estos están asolvados, con poca agua ya están inundadas nuestras comunidades. Pérdidas de cultivos y pérdidas materiales de la gente y pérdidas de vidas humanas. O sea, miren, para enfrentar todos estos desafíos que tiene Honduras, solo unidos, hombre, solo unidos. Pero si el país sigue en ese debate político, si el país sigue sectario, si el país sigue no creyendo en el que gobierna o el que gobierna no creyendo en la oposición, porque en las democracias hay oficialismo y hay oposición, pero entendiéndose en los objetivos de nación. Pero aquí pasamos divididos y fraccionados, de tal manera que no generamos consensos para nada. Y en este momento lo que el país requiere es unidad para enfrentar todos estos problemas que nos aquejan. Si no, Alice se irá del país en 1, 2 años, y en 5, 10 años que regrese a visitarnos o menos, encontrará un país con más pobreza que la que tiene en este momento. Entonces, miremos esta nota que nos preparó el periodista Mario Landa de TN5 Estelar en la costa de los Amates. Las embravecidas aguas de una manga del río Huascorán son el primer desafío que los habitantes de la costa de los Amates deben sortear para entrar o salir de la zona un día después de la tormenta. Es un paso que se piensa 2 veces, pero no hay otra opción para los pobladores de 16 comunidades aisladas por las secuelas de la tormenta tropical Julia, que azotó esa zona del país. Esto está súper difícil. Estamos pasando por momentos crueles en nuestras comunidades, tanto en Costa de los Amates como a este lado también del cauce. Sí, no ve cómo andamos, pues, porque mire cómo estamos ahí, así están todas las calles ahí, no hay acceso casi, todos palos tendidos, todo en el suelo, un solo desastre que tenemos acá, de alcantarillas quebradas, y pues necesitamos ayuda del gobierno central acá, que ponga atención a esto, porque aquí necesitamos el dragado de ese río.
Al cruzar el río hay que sortear otros valladares porque el transporte es escaso para llegar a sus destinos. Don Álvaro Velázquez debió cargar en brazos a su madre para abordar un vehículo de un caballo de fuerza, pues fue la única alternativa que encontró para acomodar a su mamá y transportarla a su vivienda a una de las comunidades de la costa de los Amates. Nosotros hemos estado en protesta sobre este problema que se había dicho de que el puente estaba programado que se iba a hacer, también la carretera, y levantaron el proyecto, no sabiendo cuántos daños se los causa a nosotros. Usted ha visto cuánto hemos sufrido. Así. Telenoticias recorrió algunas comunidades de la costa de los Amates donde aún prevalecen las huellas de las inundaciones en las viviendas y en tramos carreteros que están cubiertos por el agua, realidad que se suma a la dificultad de cruzar la manga del río Huascorán. Desvelados, esperando otro toque, porque imagine que aquí los daba el agua dentro de la casa. Aquí producen ayotes, camarón, que plátanos, que guineo, que banano, que yuca, que no hay aquí. Queso a montón. El temporal ocasionó pérdidas en diversos cultivos, animales ahogados, y pese a que el sector lechero está produciendo, sacar el producto se torna difícil. Totalmente pudimos ver en el cruce del río como la remanencia de las fincas de plátano han quedado en los escombros de las calles, en los escombros de la carretera, como todo de raíz se arrancaron las matas de plátano. El edil del municipio de Alianza se suma al llamado de los habitantes de Costa de los Amates para que el gobierno construya un puente y apoyar a esa zona productiva del país. Que los apoyen, de donde vengan las ayudas del Congreso Nacional, de la presidenta Xiomara Castro, que los vengan a ayudar para atender a la población que tanto lo necesita. Esta es la realidad de más de 1000 familias que habitan en las diversas comunidades de la Costa de los Amates que esperan el apoyo gubernamental. Por ahora este es el diario vivir de pobladores de 16 comunidades de la Costa de los Amates debido al desbordamiento de esta manga del río Huascorán. Deben arriesgar sus vidas para salir o entrar a la zona. Mario Holanda, Telenoticias. Son más de 100 las familias que aquí en la comunidad de Las Metálicas en La Lima aún no retornan a sus casas porque permanecen llenas de agua, luego de que el río Chamelecón ingresó, ya que al igual que en municipios aledaños se dieron los bordos. Mire, ya veníamos ya la primera llena de 7 días a lavar nuestras casas. Ajá, y lo sale de vuelta, que llenó de vuelta, casualmente lo pasó como Etiota, 2 llenas de repente. Entonces ya ahorita estamos lo mismo, 2 llenas seguidas y le hacemos un llamado a las autoridades que por favor los ayuden. Hay bastantes niños, hay gente en el bordo que los ayuden con agua, medicamentos o granos para hacer comida. Algunos de los hombres de esta comunidad vigilan cercanos a sus casas. Otros, como don Juan, hoy se arriesgaron un poco más porque lamentan que sus animales no hayan comido desde el fin de semana. Estamos dándole maicito a los animalitos, a las gallinitas que nos han quedado. Sí, eso andamos haciendo. Pobrecitos los animalitos. Estamos pasando una situación muy fea. Sí, ya van 2 llenitas que nos van atacando aquí. Queremos una ayudita, que nos reparen los bordos bien reparados y que nos ayuden a algo. Don Nelson es otro poblador de la comunidad cuya casa es más alta que las otras. Por eso se atrevió a ingresar para comenzar con la limpieza de lo que quedó en su vivienda tras esta inundación. Antier vine y no podía entrar porque arriba estaba el agua y ya ahorita sí ya me tiré y ya me puse a lavar las cosas, a lavar los trastes, a lavar el piso, cositas que tenía aquí arriba. Muchas de estas familias se encuentran en albergues, pero otras como la de Tomasa prefieren buscar la parte alta de los mismos bordos o las calles cercanas a otras comunidades amenazadas con inundarse. Como nosotros tenemos tiempo de vivir en los campos bananeros, antes la empresa dragaba los ríos, no pasaba tanto como hoy. Ya hoy el río está al nivel de los terrenos de afuera. Yo digo que dragando este río y el otro más grande creo que ya sería menos. La petición de estos pobladores es la misma que la de otros afectados por las inundaciones. Requieren construcción de bordos y dragados.
la residencia de ellos ahí. Bueno, retornemos a Valle. Un día después de la tormenta tropical Julia, una parte de los habitantes de la comunidad del Cubulero aún continúan con sus viviendas anegadas, mientras otros se recuperan de las inundaciones, pues las aguas regresaron a su cauce y las calles ya se pueden transitar. Mírenlas, este martes fue una jornada de limpieza en la mayoría de las viviendas para poder regresar a ellas. Y después que ya pasó la tormenta, dijimos a limpiar para poder seguir luchando. Toca levantarse, como dicen, ¿no? Así es, no hay de otra. Sí. Porque si unos días cuesta no puede hacer nada, no hace nada. Agradecemos mucho por su presencia, ¿verdad? Porque imagínense, en estos momentos cuando uno sabe quién pues le tiende la mano. Gracias al Señor siempre hay quien a uno lo ayuda. Las autoridades municipales de Alianza Valle informan que cerca de 1000 familias resultaron afectadas en todo el municipio y comenzaron a atender a la población del Cubulero con raciones de alimentos, pero aún tienen pendientes a los habitantes de la costa de Los Amates y aclaran que por ahora no han recibido apoyo de ninguna organización. La población es atención médica, atención con víveres para atenderlos y para que se estabilice otra vez. Por lo menos en este tiempo es una semana que va a estar con estas dificultades porque la gente va a estar cuidando, volviéndose a activar, a acomodar y no van a tener dónde ir a trabajar. Hasta ahorita no los han extendido, que van a decir y van a coordinar con el alcalde para ejecución de un aporte, un apoyo en ayuda. Incluso hemos estado debatiendo si los habían dado un fondo adicional de lo que es la transferencia que corresponde al municipio de Alianza y hasta ahorita no ha llegado ni un fondo económico concepto de transferencia para atender en estado de emergencia por el desbordamiento del río Guascorán y por el fenómeno de terror Julia. Faustino Manzanares es el alcalde de Alianza Valle. Nos dijo también que hay pérdidas en el agro, en el sector ganadero y otros rubros. De ahí que reiteran al gobierno que vuelva la mirada hacia esas comunidades. Miren cómo son las cosas. El trabajo que pasamos de Mario Landa, me acaba de informar la productora de TN5 Estelar, sensibilizó tanto a la presidenta que está viajando a esta hora a la costa de Los Amates. Yo decía anoche, es cierto, una palmadita, una mirada, un abrazo, sentimiento de solidaridad ayuda a la gente. Y ya en el campo, in situ, me imagino que la autoridad se compenetra más de las necesidades en esa zona. Entonces, primero me satisface que la presidenta, después de ver el trabajo de Mario, haya decidido ir a la costa de Los Amates. Y ya tome decisiones para resolver problemas estructurales, porque al igual que en el Valle de Sula, esa gente de la costa de los Amates, del Cubulero, de Marcovia, siempre es lo mismo. En Marcovia, desde hace 4 o 5 gobiernos, les han prometido una inversión millonaria de obras para mitigar los fenómenos climáticos cuando dejan muchas lluvias. Y nada, solo fue promesa. Esperemos que esta vez primero nos sensibilicemos de los problemas. Segundo, seamos capaces, desde el oficialismo y desde la oposición, calmar el ímpetu y pensar en los verdaderos objetivos de nación, en las necesidades del país, en sus problemas estructurales, resolverlos conjuntamente para no estar año con año repitiendo la misma historia que cansa, que empobrece, que multiplica la pobreza y que nos vuelve más subdesarrollados. Ya basta todos los años de la misma historia y de las mismas calamidades. Me quedo con la frase de esta señora de la costa de Los Amates. Aquí dice, esperando el otro toque, dice. ¿Qué quiere decir esperando el otro toque? Esperando el otro ciclón, esperando la otra tormenta tropical, esperando la otra depresión, esperando cualquier sistema que deja muchas lluvias. Me quedo con esa frase. Cuando Mario le consulta ahí sobre su situación, aquí dice, esperando otro toque, ¿cómo se va a superar la pobreza? ¿Cómo el país va a generar riqueza si estamos desde las autoridades? Y me estoy refiriendo históricamente, no de ahora, entiéndaseme bien, solo esperando el otro toque. Todos los años esperando el otro toque, sabiendo que hay cambio climático que nos afecta. El país debe prepararse y ser coherente en sus políticas públicas para ese cambio climático. Y todos en oposición
o aliados del gobierno, debemos estar pensando en eso. Aquí, esperando otro toque, viralicemos esas cosas para que nos dé vergüenza y también para que nos concienciemos de la necesidad de trabajar unidos por Honduras. Otra persona allá en el Valle de Sula, aquí dice, de pie para seguir luchando, dice, no hay de otra. Imagínense, son frases heroicas de la gente humilde, son frases heroicas. Aquí, de pie para seguir luchando, no hay de otra, dice. Por favor, hombre, hay que ser aliados de esa gente, tratando de resolver los problemas estructurales y aplicando una política ambiental coherente con el cambio climático, porque si no, seremos pobres toda la vida, toda la vida. Alice nos visitará cuando ya se haya ido del país, solo para ver que el país sigue pobre y sigue debatiendo lo mismo todos los días. Me van a disculpar, pero no podemos obviar esta realidad. Así que solo voy a ir a la pausa y de inmediato vamos con el tema para el que ha sido convocado el director del Instituto Nacional de Migración, Alan Alvarenga, el analista en temas migratorios, Ricardo Puerta, y la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Ali Shackelford. Las declaraciones del cardenal Óscar Andrés Rodríguez, que solo es como reciclar lo que muchos hondureños han dicho, la indignación social que causa ver el trato hacia esos migrantes que vienen de Sudamérica o de otras latitudes del mundo. Si gustan, presentamos esa declaración, vamos a la pausa e inmediatamente venimos con las reflexiones y comentarios de todos los panelistas. Por favor, producción. Qué tristeza como en nuestro país hay personas que se aprovechan de nuestros hermanos migrantes. Con este contundente reproche, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez abordó este domingo en su homilía una realidad que está pasando a vista y paciencia de todo el pueblo hondureño. La situación de abusos y extorsión que viven los migrantes en situación irregular en el país. Es una ingratitud enorme y es peor cuando el pobre explota al pobre. Llámese coyote, llámese como sea. Es una injusticia enorme. La situación de los migrantes está cada vez más difícil por las constantes extorsiones, robos, accidentes y condiciones de vulnerabilidad que encuentran los extranjeros en el país, lamentan en la Pastoral de Movilidad Humana. Además de los robos, de las extorsiones, los accidentes, están expuestos a la intemperie y todas las situaciones de vulnerabilidad. Nosotros, en cuanto sociedad, en cuanto gobierno, deberíamos tomar una actitud de manera más radical para apoyar a estos nuestros hermanos que están viviendo situaciones y momentos muy difíciles. El reproche del cardenal Rodríguez es una triste realidad que constató Telenoticias al encontrar en las calles capitalinas a muchos migrantes pidiendo limosnas para poder ajustar los pasajes sobrevalorados que les cobran en muchas empresas de transporte y así poder continuar su viaje hacia los Estados Unidos. Pide a las autoridades de transporte más que todo que nos apoyen a visualizar y a supervisar los precios de los pasajes que nos cobran, porque ya que hay muchas personas que tienen y pagan. ¿Me entienden? Como hay personas como yo que no tengo cómo seguir adelante. En el terminal de Danlí salía taquilla para extranjeros. O sea, y yo le preguntaba a varias personas que son nativos de este país y me decían que el pasaje cuesta 93 lempiras. Entonces a nosotros nos cobraron 158 lempiras. O sea, no es mucho, pero para uno que viene de Venezuela, que la situación está mala y que tenemos que ver cómo hacemos para seguir adelante, no es justo que se aprovechen de la situación de nosotros. Las penurias de los migrantes que ingresan en tránsito al país no se limitan a los casos de extorsión y violaciones a los derechos humanos que se denuncian a diario, porque la dura travesía también implica que puedan perder sus vidas en búsqueda del sueño americano, como el caso del grupo de migrantes que sufrió un accidente vial la mañana del sábado mientras se trasladaban de Trojes a Danlí El Paraíso, donde lamentablemente murieron 4 venezolanos y al menos 17 extranjeros resultaron heridos. Gabriela Lobo, Telenoticias.
Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Lluvias con tormentas eléctricas se registrarán este miércoles en Honduras. Pues miren, seguirá lloviendo. Honduras confirma 4 muertes y más de 100,000 afectados por las lluvias de Julia. Y con uniforme policial se fuga de cárcel implicado en el crimen de Carolina Echeverría Jailo. Hombre es arrastrado por las embravecidas aguas de un río en Corquín, Copán. Honduras registra 1.615 denuncias de violencia sexual contra las mujeres y niñas. Otra tragedia que el país tiene que enfrentar. Son algunos de los titulares de tunota.com. Ingrese para leer el contenido de las mismas. Titulares por cortesía del Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, si ya es indignante cuando el rico explota al pobre, que el pobre explote al pobre todavía resulta menos comprensible. Eso fue lo que dio a entender el carnal Rodríguez. Señor director del Instituto Nacional de Migración, Alan Alvarenga, ¿qué se hace desde la esfera gubernamental, usted como director del Instituto de Migración, para evitar estos robos, accidentes, extorsión, chantaje de que son objeto estos migrantes que utilizan nuestro territorio para llegar al norte? Gracias, Renato. Primero quiero solidarizarme con todas esas familias afectadas por las tormentas, por el cambio climático, en el cual también sabemos que es el responsable de todo esto. Y es ese modelo capitalista salvaje, extractivo, que despoja a estas personas de sus tierras, que dañan el medio ambiente y que causa este tipo de problemas en estas temporadas de lluvias. En efecto, hay un problema estructural en todo el mundo. La migración es un fenómeno multicausal. En esto hemos observado un incremento en el flujo de migrantes en toda la región. Nosotros este año hemos registrado en nuestro sistema 120,000 migrantes de diferentes nacionalidades que han transitado por nuestro territorio nacional. ¿Y qué hacemos nosotros como Estado? Nosotros tenemos un enfoque de protección, un enfoque de derechos humanos, un enfoque de que, cumpliendo la Constitución de la República, que establece que cualquier extranjero que toque territorio hondureño adquiere los mismos derechos que un hondureño. Entonces hemos aplicado una amnistía migratoria. A partir del 4 de agosto no se le ha hecho ningún cobro de parte del Estado a ningún migrante para que pueda transitar. Porque nosotros como administración, como lo establece también nuestro ADN como ser humano, migrar es un derecho humano, migrar es un hecho social. Y nosotros tenemos que garantizar el trato digno de estas personas durante ese tránsito. Tenemos que tratar al migrante de todas estas nacionalidades que transitan por nuestro territorio como queremos que traten también al migrante hondureño que migra. Así debe ser. Entonces, es una situación también de empatía que tenemos que tener con estos migrantes. Hemos aumentado nuestra capacidad desde el Instituto Nacional de Migración para atender a esta cantidad de migrantes. Nosotros estamos atendiendo aproximadamente de 1.300 a 1.500 personas diarias. Hay 53,000 personas que han sido beneficiadas con esta amnistía que fue aprobada por el Soberano Congreso Nacional y sancionada por la Presidenta Xiomara. Esto en ese enfoque y en esa visión de protección y de garantizar los derechos humanos a los migrantes y no aplicar una política de contención, no aplicar una política de criminalización para estos migrantes. Tenemos que saber que este hecho lamentable que sucedió con estas personas que fallecieron en ese accidente, que están agarrando estas rutas peligrosas, los coyotes los están llevando por estas rutas cuando ahorita no hay necesidad porque no hay ningún cobro del Estado. Nuestra ley de migración y extranjería establece una multa de medio salario mínimo por ingresar por punto no autorizado, pero al aplicar esta amnistía migratoria no hay ninguno de estos cobros. Entonces, ya hacemos un llamado también a todos estos migrantes que utilicen las rutas seguras. ¿Cuáles son estas rutas seguras? De Troja, de Danlí a Tegucigalpa hasta Aguascalientes, que son las rutas donde hay mayor tránsito y mayor cobertura también del Estado. Pero esto es lo que acaba de suceder con los inundados, con los que se ahogaron. Con los que se ahogaron, y sí. Con este accidente es una ruta alterna que están agarrando para salir por
por Santa María Real para salir por Juticalpa. Y esto es una afrenta y un flagelo que están haciendo los traficantes de personas para tirarlos por otra zona cuando en este momento no hay ningún cobro por el Estado de Honduras. Bueno, dos cosas. ¿Por qué utilizan rutas diferentes donde hay más riesgo? Porque esta frase es muy importante, la que nos ha dicho hoy el director del Instituto Nacional de Migración. Honduras no está aplicando ninguna política de contención con los migrantes. Fíjese bien, Honduras no está aplicando ninguna política de contención con los migrantes, porque hay acuerdos de Estados Unidos con varios países que tienen ese flujo migratorio de disuadir, de ser más rigurosos y duros para que la gente no llegue al norte. Pero aquí nos lo está confirmando el director de Migración. Honduras no está aplicando una política de contención. Entonces, si es así, ¿por qué andan buscando vías alternas de mucho riesgo los migrantes? Esos son los traficantes de personas que abusan de la vulnerabilidad y el desconocimiento de los migrantes de nuestro territorio nacional para sacarle más dinero, para despojarlo de los pocos recursos que pueden tener ellos para emprender su viaje. Y son estas redes criminales en las que también estamos combatiéndolas de manera frontal. Hemos también hecho denuncias a la autoridad competente del Ministerio Público para que pueda llevar a la justicia a estas personas que se están prestando o que están siendo colaboradores con el tráfico ilícito de personas. Ricardo me pedía la palabra ante la pregunta que formulaba yo a Alan Alvarenga. Yo creo que, bueno, encantado de estar aquí con ustedes, gracias. Vamos al grano. Se siguen cobrando impuestos que aparentemente se han eliminado por una ley. Y la pregunta es, el que hace la ley, ¿por qué no le pone diente a la ley? En el sentido siguiente, es muy sencillo. ¿Por qué en cada bus que sale de Tatumbla, que salen 20 buses normalmente al día, y que van hasta la frontera con Guatemala, ¿por qué no ponen una persona que tenga un celular que pueda llamar a las distintas secciones que están haciendo que la ley se cumpla y decir, mire, en este sitio el bus ha parado, entró fulano de tal diciendo que representa no sé qué y no sé cuánto y está cobrando otra vez el impuesto? Eso se está haciendo a pesar de que existe eso que dice el compañero, en el sentido de que hay una ley que dice que no se cobra. Y la pregunta es, la ley dice que no se cobra y se cobra. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué no se hace? Es muy sencillo, poner en cada bus una persona que tenga la representatividad del gobierno y que pueda conectarse con ustedes y con todas las organizaciones que defienden los derechos humanos de los migrantes. ¿Por qué eso no se hace? Eso es muy sencillo. Salen 20 buses, nada más que hay que poner 20 personas al día. Una persona por bus para que en el recorrido no haya otro cobro y sigue habiendo otro cobro. Entonces, el problema no es la ley, porque eso y es bueno que la ley exista y que haya la intención de no cobrar, pero por hacer una ley de inmediato no está el mandato en la práctica funcionando. Hay que ponerle diente a la ley. Diente quiere decir, yo voy a supervisar, voy a monitorear en el camino y no voy a permitir. Y ahora viene el punto. Si yo, durante el recorrido que va de Tatumbla a la frontera con Guatemala, estoy extorsionando a los que pasan por aquí, cuando los hondureños se metan en Guatemala, igual le van a hacer. Igual le van a hacer, le van a decir, oye, cuando nosotros estábamos pasando por tu país, tú hiciste esto, así que no protestes, ponte en la cola ahora porque estás igual que nosotros cuando pasamos por tu país. Entonces, si le van a dar un trato humano aquí, que le den un trato humano después. Si lo van a explotar aquí, que lo sigan explotando después. Eso es lo que se está permitiendo. Eso no se puede permitir. Eso hay que meterse en el problema y resolverlo de adentro para afuera. No con leyes solamente. Insisto, la ley es necesaria, pero es un paso, no es el paso suficiente. Es un paso necesario nada más. Ricardo, Alan Alvarenga es el director del Instituto de Migración y Alan, Ricardo Puerta es un hombre que tiene de residir en Honduras hace muchas décadas y es un estudioso en materia de migración. ¿Qué hacer ante esta denuncia de Ricardo Puerta, que a pesar de la ley se le sigue cobrando esos impuestos a la gente?
Ningún funcionario del Estado de Honduras está ahorita en la condición de hacer un cobro a ningún migrante. Y cualquier funcionario, sea policía, sea transportista del Instituto Hondureño de Transporte, o sea del Instituto Nacional de Migración, o cualquiera de las otras instituciones que están involucradas en este tema, el que haga un cobro está cometiendo un delito, ya que como lo estableció el Congreso Nacional, como lo sancionó la presidenta, no hay un cobro directo. En efecto, como establece, han habido denuncias de personas y en las que nosotros también como instituto brindamos la mayor colaboración con las autoridades competentes para poder llevar a la justicia a toda la persona que se esté prestando a hacer un cobro ilegal a esta persona. Y si se están dando cobros, Ricardo, son cobros ilegales, no es un cobro del Estado. Pero eso lo dice usted, pero la ilegalidad hay que llevarla a un juez y el juez es el que decide que eso es un delito, eso no se hace. O sea, se comete la falta, pero el procedimiento para que la falta se convierta en delito no se hace. Perdonen, pero el hecho de suceder eso, que quiere decir que cobraron un impuesto que no deben cobrar, no es un delito, eso lo hace el juez. Y si no hay juez, no hay delito. Y no llevan delante del juez a nadie. Entonces, desde ese punto de vista, eso pasa inadvertido y es una injusticia. Entiendo, por favor, que ustedes han hecho lo necesario, pero eso no es suficiente. Ese es el punto fundamental. Ricardo afirma que hace falta utilizar mecanismos coercitivos. Primero de monitoreo y verificación si hay funcionarios públicos que se están prestando, a pesar de la ley, a seguir extorsionando y cobrando tasas que están derogadas temporalmente por parte del gobierno de Honduras. Y son los inspectores de transporte, a lo mejor no es la gente que trabaja con ustedes, pero ahí hay una serie de instituciones que inciden en el problema y nadie las controla. Y existe un Estado de Honduras, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que se siga violando la ley? ¿Qué más puede hacer el Estado de Honduras? La pregunta que viene a continuación para el director de Migración. La coordinadora residente de las Naciones Unidas, bajo su égida están las agencias de Naciones Unidas, entre ellas la de migración, la migratoria. La Zona Internacional de la Migración. Tiene una reflexión sobre esto que se está produciendo en el país y estos comentarios de don Ricardo Puerta. Bueno, primero de todo, naturalmente tenemos que reconocer que el fenómeno es muy complejo y tenemos que reconocer que no hay una respuesta así absoluta y así clara y directa. Honduras, primero de todo, es un país de ingreso y de salida, ya de tránsito y de salida. La complejidad que Honduras está viviendo en este último año es algo que está tomando naturalmente el gobierno. El nuevo gobierno lo está tomando y aquí respetamos mucho el enfoque de derechos humanos, el enfoque de protección, pero es muy complejo. Y el número de las personas en tránsito, la movilidad en tránsito que viene del sur de América para el norte ha cuadruplicado en los últimos meses. Entonces, primero de todo tenemos que tener esto en la realidad, es que el contexto es extremadamente complejo y que el crimen organizado, el coyotaje, está controlando estos movimientos. Hay también una necesidad, hay necesidades, hay desesperación, hay personas que están huyendo de diferentes contextos. El viaje que están haciendo es uno de lo peor. El Darién, entre Colombia y Panamá, es un lugar donde hay historias increíbles. Hay un reportaje, no sé si han visto recientemente del New York Times, con de las fotos terribles de la realidad que pasan niños y niñas, mujeres embarazadas, hombres para pasar esto. Entonces aquí estamos hablando de una población que es digna de derecho y tenemos que hacer todo lo posible para que sus derechos son respetados. Y yo pienso que el gobierno tiene un approach, una estrategia muy importante. Eso lo tenemos que reconocer, porque no todos los países lo tienen. Entonces, es un primer paso. Segundo, como digo, la amnistía migratoria, nosotros también estuvimos fuertemente empujando, presionando y celebramos esto, es un paso muy importante. Positivo. Ahora, hay todo un sistema, todo un mecanismo que se ha formado alrededor de esta ruta migratoria. Y hay gente que se está aprovechando. Ahora, esto claramente se entiende que se tiene que ver los procesos judiciales y otros, pero la realidad es que se están aprovechando en diferentes maneras. Están vendiendo botella de agua a $5, a $10.
están cobrando el traguito de troques a Danlí, que yo lo he hecho muchas veces, no sé, $20, $6 per un bebé. Estas son personas hondureñas que se están aprovechando. O sea, estas no son estructuras, literalmente, son personas que naturalmente aprovechan de esto y aprovechan sobre esta persona que son desesperadas, que intentan de encontrar un camino. Ahora, Honduras está facilitando este tránsito porque estas personas no están aquí para pararse en Honduras. Esta persona no tiene interés en este momento de pararse en Honduras. Ni el país preparado para recibir más personas. Pero estamos hablando de entre 1.000 y 1.500 personas al día. Los números son muy grandes. Entonces, eso requiere también, el país necesita, yo sé que en las varias conversaciones trabajamos muy cercanamente con Alan y con todo su equipo, toda la nueva política migratoria que se está trabajando, todo el repensar también la estructura también interinstitucional de apoyo, porque el trabajo no es solo un trabajo del Instituto Nacional de Migraciones, se tiene que conjuntar con mucho otro y con las alcaldías también involucradas, hay todo un trabajo comunitario y otro. Entonces, yo pienso que es claro que hay crímenes que se están aprovechando de esta persona y esto es algo indignante. Escuchamos naturalmente la indignación del cardenal y de mucho de lo que trabajamos en esta área, que hemos visitado regularmente esta área, pero tenemos que también entender que la multidimensionalidad de la misma migración requiere también una serie de esfuerzos que no es que se logran de un día al otro. Se tiene que construir también un proceso interinstitucional. Yo sé que el director tiene esta visión, nosotros estamos también apoyando en esto para responder a esto. Ahora, tenemos que también trabajar con la comunidad receptora, con las comunidades en Troques, en Danlí, en diferentes lugares, que también para ayudar también a manejar estos flujos y a manejar estas situaciones naturalmente. Y recordámonos que los mismos migrantes, también los migrantes, las migrantes son también impactados del cambio climático. La carretera entre Troques y Danlí en la última semana estuvo interrumpida y por eso que hemos visto también personas buscando otras rutas. Y entonces allá también entendemos cómo se conectan las cosas, Pero el enfoque naturalmente de derechos humanos, el enfoque de protección es crítico. Y tener un gobierno que ya tiene esto de partida, para mí es muy importante como Naciones Unidas. Ahora, después se tiene que trabajar paso a paso en los varios escenarios. Y no son situaciones que tampoco se pueden resolucionar como de un día al otro. Como digo, los números solo de tránsito en Honduras se han cuadruplicado en los últimos 5 meses. Los números son impresionantes y no estamos mirando a una reducción de estos números. Esto no tiene nada que ver con la amnistía, no la amnistía o lo otro. La gente va, la gente pasa, y hay también gente que naturalmente logra llegar y llama a otra gente. Entonces, esto es un giro también y naturalmente el crimen organizado está aprovechando de esto. Esto es un negocio conectado también y muchas veces también con narcotráfico, crimen organizado y otros. Ricardo. Miren, yo entiendo y déjenme señalar algo que no dije y que debía haber dicho. En este gobierno se ve una voluntad que en el gobierno anterior no se veía. Y en ese sentido... ¿Voluntad en qué sentido, Ricardo? Voluntad en el sentido de que queremos solucionar el problema, pero el punto no es solo la voluntad, hay que poner eso institucionalmente funcionando. Por ejemplo, el planteamiento que acaba de hacer ella. Es cierto que esto es multidimensional, pero quiere decir que todas las instituciones están representadas en su parte y nadie representa al Estado hondureño. Bueno, vamos a poner una persona que sea la síntesis del Estado hondureño para que se pueda comunicar con todas las partes. Porque aquí el problema es que existe, que todo el mundo hace su pedazo, pero esto no funciona. Esa es la conclusión, porque si funcionara no deberían haber esos abusos cobrando esos impuestos. Y ella misma lo señala. Entonces la pregunta es, ¿quién trabaja representando al Estado hondureño, no a las partes del Estado hondureño? Ahí es donde está el problema. Y ahí debe haber una persona que sea nada más el enlace, coordinación y denuncia, monitoreo en el camino. Se puede hacer fácilmente, poner una persona por bus, punto. Y con toda la gente que trabaja derechos humanos, hasta gente hay voluntaria que haría ese trabajo, fíjate que no lo cobraría.
Son 20 buses los que parten más desde o menos Tatumbla aproximadamente hacia la frontera. Porque a lo mejor ustedes tienen los datos más actualizados que yo. De Tatumbla salen alrededor de 20 buses para la frontera de Guatemala todos los días. Entonces yo no sé cuántas personas tú estimas por bus, 35, 40. Promedio. Ahora, 700, 800 personas van en ese recorrido todos los días. Bueno, eso es lo que hay que ver. Ahí es donde hay que poner el diente. Bueno, dice Alice que son por día 1.500 personas que ingresan al territorio nacional. No, déjame decirte algo. Si esto tú lo sumas y lo llevas a la frontera de Estados Unidos con México, por primera vez, un hecho histórico inconcebible. 2.150.000 personas en un año fiscal de Estados Unidos. Ese dato nunca se había visto. Y no nos asombremos, Danlí. Oiga, en Danlí está pasando lo que está pasando en Nueva York, por favor. Y en Nueva York, el alcalde de Nueva York dice que no tiene dinero para mantener la situación que tiene y tiene que gastarse todos los días 12 millones de dólares que no tiene. Porque de Texas le están enviando migrantes a Nueva York. Bueno, eso es un juego político que hay entre los gobernadores republicanos, inspirado inteligentemente con toda la maldad que tiene, del gobernador de Texas. Le ha dicho a los 5 estados que tiene gobernadores republicanos, si tienen problemas con migrantes, avísenme a mí que yo sé dónde mandarlos. Lo está mandando a Chicago, a Washington, a la casa de Kamala, a Washington, Chicago y Nueva York. En estos momentos en Nueva York hay 75.000 inmigrantes que han llegado recientemente, que le está costando a la municipalidad de Nueva York todos los días alrededor de $186 por persona. Y ahí hay un problema burocrático. Te lo voy a dar muy sencillo otra vez. Cuando resuelven el problema de la visa, resuelven el problema del trabajo. Pero la visa en estos momentos no se puede resolver en términos de refugio y asilo porque está el solicitante. Hay que hacer investigaciones. Bueno, denle un permiso de trabajo para que empiece a trabajar. Yo viví 14 años en Nueva York. En Nueva York lo que sobra siempre es trabajo. Siempre. Y yo se lo digo, la primera vez que yo fui a Nueva York, teniendo un título universitario, me puse a trabajar en un sitio, en una factoría que hacían zapatos. $62 a la semana ganaba. El primer día que busqué un trabajo conforme a mi profesión, yo ganaba $62 por día. Pues miren, este es otro problema serio que ahora tenemos que enfrentar. Si 1.500 personas están ingresando a nuestro territorio para viajar al norte, si en lo que va del año han ingresado 120.000, si el Estado no puede con los 9 millones de personas que vivimos aquí, ya se imaginan con este flujo. Ahora, el gobierno lo está percibiendo. Va a crecer la demanda de que el Estado intervenga para defender los derechos de estos migrantes. Ya el mismo Cardenal Rodríguez dice: es indignante que el pobre explote al pobre. Es indignante. Si ya uno no tolera que el rico explote al pobre, que el pobre que sabe las condiciones de los otros pobres lo explote, resulta indignante. Entonces va a crecer la presión sobre el gobierno para políticas más claras y eficientes en función de que estos migrantes no sufran, no mueran, porque no le conviene al país también generar esa imagen hacia el exterior, que un país expulsor de su propia gente se convierta en verdugo de los migrantes que utilizan el territorio nuestro para viajar a Estados Unidos. Escucho la opinión de Alan Alvarenga, director de Migración, inmediatamente después de la pausa comercial. Y Mesa lo están ayudando. Pero lo que no hemos destacado es lo que dijo una señora. Estamos al aire ya, estamos al aire. ¿Qué es lo que dijo la señora? Que cuando la compañía manejaba esto, eso no pasaba. O sea, bueno, no es un problema climático, es un problema de quién administra el problema.
Es que hemos equivocado políticas. Mira, hay expertos que dicen, y no es que hemos cambiado de tema, que la solución a los problemas de las inundaciones en el Valle de Sula no son los bordos, sino son canales como los que construía la transnacional bananera. Hacer canales, porque mira desde cuándo y cuánto hemos invertido en esos bordos, miles de millones de lempiras. Hubo bordos que le llamamos los bordos de oro. Tú sos un hombre joven, ya habías nacido, pero tendrías unos 4 o 5 años. Yo vengo escuchando los bordos de oro por la cantidad de dinero que se ha metido. Y no es la solución. Es dragar, canalizar, mitigar, almacenando agua con las represas, reforestar cuencas. Esa es la política que debe doña Xiomara y el Estado de Honduras emprender ahora, porque no la emprendieron otros en el pasado. No, pero lo hacía antes la compañía. Ah, bueno, las transnacionales bananeras. Si me dicen que los canales que crearon las bananeras son los que están y ni siquiera los limpiamos. Sí, creo que hicieron un canal Maya, creo que eso no lo hizo la bananera. Bueno, pero retomemos el tema. Entran 25 millones de dólares diarios de nuestros migrantes aquí al país. ¿Se imagina cómo pesa esa migración? Y no es que estoy diciendo, váyase todo el mundo que no tiene trabajo para los Estados Unidos, porque eso es degradante. No, la lucha debe ser trabajar, esforzarnos todos por crear condiciones en el país para que la gente se quede. Ahora, mira lo que me está diciendo la gente, espero pueda leer esto. El lugar que establecieron saliendo Tatumbla no tiene ningún medio de seguridad para las personas y los vehículos, más que un par de conos. Lo han puesto en medio de una carretera internacional y paran el tráfico. Que busquen otro lugar que ofrezca medidas de seguridad antes que ocurra un accidente vial y se pierdan vidas. Lamento que Naciones Unidas haya avalado la instalación de ese lugar ahí en medio de la calle, en Tatumbla. Esa no es decisión de ustedes, ¿verdad? Esa es decisión, Bueno, esa es decisión interna. tenemos esa Y me está llegando un video de anoche en Danlí, que me lo manda un empresario de Danlí, del flujo de gente en Danlí. ¿Ya lo tiene? Mostrémoselo al director de migración, a Ali Shackelford, a Ricardo Puerta, con todo y ambiente. Mira la gente que llegó anoche. Eso es incontrolable. ¿Y no vamos a parar la migración, Ricardo? No, de acuerdo. Así es como tenemos que trabajar sobre esta realidad. Danlí, anoche en la terminal, lamentablemente los transportistas les cobran cantidades enormes para trasladarlos a San Pedro Sula. Y ahora ya no cobramos el impuesto. Mientras viajaba ayer, los migrantes se quejaban por el calor que hacía en el bus, por no poder abrir las ventanillas. Bueno, no sé por qué no pueden abrir las ventanillas. Y si no tienen aire acondicionado en esos buses. Y las aseveraciones de ellos es que habían pagado por el viaje $15,000 por venirse de otro país para Honduras. Y que aquí algunos aprovechados e inhumanos exploten a esa gente, no cuadra. De ahí la posición de Ricardo, que dice que el Estado debe ser más riguroso, Alan, sí, con estas redes. Nosotros nos unimos a ese clamor de acceso a la justicia, Ricardo. Sabemos que tenemos un poder judicial no eficiente en este momento, por eso es tan importante también la selección de la nueva Corte Suprema de Justicia el otro año, para tener ese poder judicial que pueda atender a todos estos abusos y pueda llegar a la justicia a las personas responsables en esto. Pero aquí, ¿cuál es el tema acá? ¿El problema son los cobros? ¿El problema son los migrantes? ¿O el problema son los buses? Aquí tenemos que tener una cuestión clara, Renato. Sí. Nosotros no vamos a parar la migración. No, está claro Entonces, eso. tenemos que, como Estado, nosotros, ¿cómo respondemos a eso? Nuestras proyecciones para el otro año, Ricardo y Alice y Renato, son... Si este año vamos a terminar con 170,000, 150,000 migrantes. Sí, no con 200,000. Y el otro año sí vamos por los 200,000. Pero ¿qué estamos haciendo como Estado? Estamos preparándonos para poder también habilitar dentro del municipio de Danlí, que hemos hablado con las alcaldías, el alcalde de Danlí, Fuerzas Vivas de Danlí, la construcción de un centro de atención integral al migrante en condición de irregularidad en Danlí. Esto es una construcción, este es un lanzamiento de una licitación que hace 2 días recibimos ya ofertas para empezar a hacer los acondicionamientos y poder darle ese servicio al migrante que pasa por Honduras y que sea un servicio de calidad. Como te digo, es importante que nosotros le demos el servicio que nosotros esperamos que nuestros migrantes reciban también cuando... Claro. Es importante un dato que diste. El 25% de nuestro Producto Interno Bruto
viene de las remesas. Nuestra economía es sostenida por las remesas de nuestros migrantes hondureños. Entonces también nosotros estamos en deuda como Estado, como país, de todas estas personas que están en Estados Unidos y en otras partes del mundo que están sosteniendo la economía del país mediante sus remesas. Claro, Ricardo. Yo no estoy diciendo que esto se está haciendo porque vamos a parar la migración. Yo estoy diciendo que hay que parar lo que se está cobrando injustamente en el tránsito. La pregunta es ¿quién representa eso? Ese es el Estado de Honduras. ¿Y quién es el Estado de Honduras? La sumatoria de todas las instituciones nacionales, extranjeras, de la cooperación, iglesias, etcétera, que trabajan tratando de que esto no se deshumanice, que es el problema que tenemos. Entonces la pregunta es, cada parte está haciendo su parte. Y ahí te felicito de la institución tuya, felicito de la cooperación, pero no funciona. Y la pregunta es, ¿por qué no funciona? Y no funciona porque estamos hablando de una síntesis que no existe. Esto es un problema multiagencial, distintos actores. Hay que poner uno que represente a todos, porque es de la única forma que se puede, porque si no, ¿sí? el que quiere explotar la situación ya sabe por dónde meterse. Ahora resulta ser que lo que están cobrando injustamente el peaje son los inspectores del transporte, imagínate tú. Entonces la institución tuya ya no es, pero tú estás haciendo lo tuyo. Y tú y yo estoy haciendo lo mío y sin embargo no funciona. Ricardo, pero a ese efecto nosotros hemos planteado también una estrategia de gestión de la movilidad y la migración del 2022 hasta 2026, en la que también incluye esos trabajos interinstitucionales, esas colaboraciones. Estamos sentados con Policía de Frontera, estamos sentados con Fuerzas Armadas, con Instituto Nacional de Transporte, con Derechos Humanos, con Mujeres. La pregunta que te tienes que hacer... Este espacio es el que sí nos encontramos institucionalmente y sí miramos estos temas. Y tenemos que prepararnos para este gran tsunami de migrantes que se van a venir en los próximos años. Trabaja con la hipótesis nula. Haciendo todo eso todavía existe la explotación. Hay que meterse entonces en la hipótesis nula. O sea, no todo lo que uno tiene de hipótesis de trabajo está funcionando. Metete también cuando no funciona, por qué no funciona, quién lo hace y cuáles serían los remedios para eso. Eso lo tienes que trabajar simultáneamente porque, y yo insisto y declaro, yo le veo a este gobierno una voluntad que el gobierno anterior no se lo veía. Te lo acepto. Inclusive la respuesta que ha tenido para las emergencias dentro de los recursos que tiene es realmente heroico lo que se está haciendo. Y honestamente lo digo, pero no es suficiente. Y la pregunta es, ¿qué estamos desperdiciando para que no sea suficiente? El voluntariado, las instituciones que trabajan por razones éticas, las iglesias. Hay gente que trabajaría voluntario sobre esto, entonces meterlo. Ya que no tenemos presupuesto, meterlo. Entonces vamos a los millonarios a ver si los filántropos pueden hacer algo por el país también. Y eso no se explota en el sentido humano de la palabra. O sea, el Estado en estos momentos es incapaz, no solo aquí, en el Estado de Estados Unidos igual, por razones partidistas, por razones políticas, por razones de que el 8 de noviembre van a haber unas elecciones y el peloteo político de ahí es la misma tontera que se está haciendo aquí. Pero no funciona la cosa, ese es el punto. Escucha, Alan y Ali, lo que dice un televidente. Pregúntele al señor Alvarenga de qué forma están garantizando la seguridad de los migrantes, cuando es más que obvio que hay colusión de autoridades para sangrar a los migrantes. Porque si saben cuáles son los puntos ciegos y las rutas riesgosas, ¿por qué no hay gente resguardando a estos migrantes? ¿Y por qué si hay policías o autoridades haciendo cobros ilegales y no están presos estas personas? Mira, tú sos un hombre formado, no sos nada ingenuo. La policía lo niega, pero todos los días la gente desde esa zona denuncia que los policías siguen cobrando, que los transportistas siguen abusando. ¿Cómo el Estado controla a sus instituciones y a la gente que trabaja en esas instituciones? Nosotros no somos ingenuos. Que la policía ha cambiado, se ha modernizado, ha mejorado. Yo creo que sí, pero siempre hay gente dentro de la institución, dentro del sistema, que le
interesa y prima todos los días ver cómo saca dinero, valiéndose de la autoridad. Y la gente lo dice y lo denuncia, siguen cobrando, siguen extorsionando. ¿Cómo el Estado puede hacerse sentir hasta con los mismos funcionarios públicos? Bueno, nosotros internamente hemos hecho los procesos administrativos correspondientes, hemos remitido denuncias al Ministerio Público, que es la autoridad competente que tiene monopolio de acusación del Estado de Honduras. Entonces, es el Ministerio Público, el ente encargado que tiene que llevar estos casos a la justicia. Nosotros brindamos toda la colaboración posible como Instituto Nacional de Migración para poder colaborar para estos procesos. Estamos combatiendo de manera frontal. También tenemos que tener claro de que el tráfico ilícito de personas y la trata es un negocio multimillonario. Sí, no, estamos correcto. hablando, según los últimos datos, de abajo de la droga y del tráfico de armas está el tráfico de personas. En ciertas fronteras es más rentable que el narcotráfico. El narcotráfico no es tan rentable como el tráfico de personas. Así es, así es. Y en ese efecto también tenemos que conjuntarnos con todas estas autoridades judiciales y los que tienen el monopolio de acusación en el Estado para poder llevar y combatir de manera frontal estos flagelos. Porque estos flagelos no solo vienen de los coyotes, sino que también vienen de personas o de manzanas podridas dentro de las mismas instituciones, y que de manera nosotros como institución y de la nueva administración de la presidenta no vamos a tapar ni vamos a cubrir a ninguna persona de nuestras instituciones que esté prestado para este tipo de situaciones. A lo mejor la institución tuya es la que tiene más capacidad de representar al Estado, pero háganlo. No digan, y esto le toca ahora a los jueces, y esto le toca ahora al Tribunal Supremo, y esto le toca ahora, o sea, cuando veo la pelota que se está poniendo caliente, se la paso al otro. Eso es lo que se hace. Mira, esa tragedia en el río Guayambre, Bueno. esa tragedia en el río Guayambre, solo para ejemplificar. Yo les dije, ¿por qué tuvieron que tomar una canoa por el río Guayambre cuando es más peligroso? Claro. Entonces me llama un señor de Danlí, ¿sabe por qué, Renato? Porque le están cobrando $16 a cada persona si los meten por el río. O sea, que arriesgan la vida de estos migrantes simplemente para obtener dividendos. Yo decía, ¿por qué no utilizan la carretera aunque esté en mal estado? Porque cada migrante paga $16. Naufragó la embarcación. Se murieron varias personas y yo no recuerdo en este momento, mira, si es que sobreseyeron al que iba con la embarcación conduciéndola o es que se defiende en libertad. Si me llaman a Yuri Mora, porque lo que yo entendí cuando leí la noticia es que lo habían liberado de todas culpas. O sea que ahí no funciona. Si es así como me lo dicen, que se aprovecharon de esa gente para lanzarlas por el río, naufragando la barca, existiendo muertos, yo no veo por qué liberaron a esa persona. ¿Por qué Mario Landa, el tuyo, no tuvo ese problema? Sí. Y agarró un bote que no se hunde. Ese tenía, ¿cómo lo solucionó? Ese no tenía problema y nadie se ahogó. Sí, Alice. Bueno, yo entiendo la conversación, pero tenemos también que un poquito no entrar en una dinámica, porque, bueno, hay un problema. El problema se tiene que confrontar. El Estado, que es conjunto de tres poderes del Estado y con una clara separación de poderes, cada poder tiene su responsabilidad. Ahora, el enfoque interinstitucional del cual el director de Inmigración está hablando es muy importante, porque esto no es un tema solo del Instituto Nacional de Migración. Infatti, recientemente estuvimos en una reunión en el Instituto Nacional de Migración con toda la varia fuerza para apoyar también y ver cómo construir conjuntamente una estrategia o un plan para exactamente responder a esto de una manera interinstitucional. Tenemos que también reconocer que hay esfuerzos que se están haciendo. Ahora, hay muchas limitaciones, hay muchos temas alrededor del abuso y yo estoy segura que allá con más testimonio, con más denuncia, el CONADE también está haciendo un importante trabajo de recolecciones y otro. Allá las cosas se irán también manejando más fuertemente, más claramente. Pero tenemos que reconocer que hay organizaciones que están presentes en la frontera hace años, que están apoyando. La Red Humanitaria de Honduras está allá presente. Hay el Instituto Nacional de Migraciones que ha incrementado también sus capacidades. Hay la iglesia en Danlí, Jesús está vivo, el albergue en Danlí, un albergue que la conferencia episcopal, que la iglesia misma ha puesto a disposición. Aquí tenemos que agradecer también al obispo de Danlí. Hay grupos voluntarios,
Hay grupos voluntarios que allá trabajan. Yo he ido muchas veces a Danlí y Troques, he ido a esta ruta, he visto también lo que significa. Y hay gente voluntaria de la comunidad, también cerca de la frontera, que apoyan a los migrantes. Hay gente de buena voluntad también. Entonces, reconocemos también a este esfuerzo. El hecho que si nos conjuntamos, otra vez, como Renato estaba diciendo, tenemos que trabajar conjuntamente aquí. No es el momento de dividir nosotros y decir, bueno, ¿cómo podemos entonces fortalecer también estos esfuerzos? Hay un plan también de parte del gobierno. Sabemos que hay una serie de problemas verdaderamente fuertes en términos del transporte, en términos del abuso, pero no significa también que mucha asistencia nos está dando. Recientemente yo estuve en Troques abriendo un centro de atención para la niñez migrante que UNICEF, junto con el Instituto Nacional de Migración y con la alcaldía, está haciendo. Ese lugar, tú vas a ver, es lleno de niños y niñas todos los días. O sea, hay espacios que se están creando también, que se están fortaleciendo esfuerzos para responder. Médicos Sin Frontera está presente regularmente en la semana atendiendo a las personas. Hay también la Cruz Roja, hay muchas organizaciones que están atendiendo en diferente manera. Ahora, lo que hemos discutido con el Instituto Nacional de Migración es que tenemos que conjuntar todo esto en un plan, digamos, conjunto, en una estrategia conjunta que nos permite después de articular los esfuerzos de manera coordinada, y allá estamos en este proceso. Al mismo tiempo, es claro que se tiene que revisar la política migratoria, porque Honduras tiene un contexto muy diferente. Y reconocemos naturalmente el liderazgo del Instituto Nacional de Migración. En la administración pasada teníamos un problema un poquito más, un problema alrededor de la claridad sobre quién que lideraba el esfuerzo. Ahora es claro que en el tema de la migración, de los flujos migratorios mixtos, el Instituto Nacional de Migración. Después, en el tema de los migrantes hondureños, allá entra la Cancillería con la parte específica alrededor de esto. Entonces, todo esto requiere también repensar la institucionalidad y fortalecer estos enlaces interinstitucionales. Pero lo que quiero también reconocer que hay muchos hondureños y hondureñas que están apoyando, que son como voluntarios, que son en la iglesia. Yo me recuerdo el año pasado, hace un año y medio, ir a Troques por la primera vez, de encontrarme un pastor que allá en su pequeña iglesia estaba apoyando a estas personas, ¿no? Entonces, sí, hay abuso y se tiene que corregir. Hay denuncias, se tiene que contestar. El Ministerio Público aquí tiene una grande responsabilidad de darle una atención y de enfocarse alrededor de esto. La institucionalidad sí tiene necesidad, pero también tenemos que ser constructivos, encontrar la manera cómo conjuntar todo el esfuerzo. Ya se está haciendo, porque el país enfrenta un desafío, no es solo Honduras. Mira Panamá, mira Costa Rica, es un Nicaragua. Entonces, y Honduras tiene no solo naturalmente el flujo que viene del sur, pero tiene también el flujo de cubanos y nicaragüenses que adjunta naturalmente los números. Entonces, yo sé que Alice tiene que irse pronto, pero me gustaría, para crear conciencia en la población, el fenómeno que ya tenemos y que genera todo este debate por los problemas que se presentan, pero lo que viene, lo que tú decías, ya para el próximo año, Honduras está esperando 200,000 migrantes que pasen por nuestro territorio. Y miren, esto aquí comienza. En Europa la migración ha aflorado inclusive hasta los nacionalismos. Hay partidos que han mejorado su nivel de votación a cambio de exigir que saquen a los migrantes. No permitamos que vengan migrantes. Devolverse inhumanos con la migración. Es decir, hay estados en Europa que han alterado ¿qué digo yo? Han alterado la política justamente porque unos defienden la migración, que hay que apoyarla. Angela Merkel sufrió su desgaste político por proteger a los migrantes, y en cambio los que eran intolerantes con ellos encontraron eco en la población, y yo no quisiera que el país cayera, y sumado los problemas que tiene, en ese otro factor, que nos dividamos producto de que unos dicen hay que ser intolerantes con los migrantes, hay que sacarlos, y otros, sabiendo que el país es expulsor de migrantes, a mí no me cuadra que nos volvamos intolerantes con ellos en Honduras.
me gustaría que analizáramos lo que se le viene a Honduras con esta migración. 1.500 personas diarias que llegan a nuestro territorio, 125.000 que han llegado este año y se espera que para el próximo 200.000. Los veremos en las calles de Tegucigalpa pidiendo para conseguir dinero para un pasaje. Los miraremos allá en Trojes, en Danlí. Claro que sí. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Sobre eso me gustaría escuchar concienciación y criterios reflexivos de ustedes después de la pausa comercial. Es una ingratitud enorme y es peor cuando el pobre explota al pobre, llámese coyote, llámese como sea. Es una injusticia y tristeza como en nuestro país hay personas que se aprovechan de nuestros hermanos migrantes. Es una ingratitud enorme y es peor cuando el pobre explota al pobre, llámese coyote, llámese como sea. Es una injusticia. Gracias por atendernos al oficial de información del Ministerio Público, Yuri Mora. En efecto, Yuri, ya aquí me están actualizando la noticia que Nelson Martínez, el dueño de la canoa donde naufragaron los migrantes en el río Guayambre, al final, ¿cuántos muertos hubo? Dos, ¿verdad? Sí. Dos. El padrastro y el hijo. Y el hijo. De una haitiana. Sí. Gracias, Yuri. Entiendo que Nelson Martínez se está defendiendo en libertad. Yuri Mora. Buen día, Renato. Sí, buen día. En efecto, se está deteniendo en libertad porque así lo establece el Código Penal, de que ese delito se puede defender en libertad la persona. Sin embargo, quiero actualizar este caso, y es que al encontrarse ya una segunda persona que está vinculada a lo que sucedió en este río y que falleció, el Ministerio Público va a ampliar el requerimiento fiscal y se va a pedir que en vez de que sea acusado por homicidio imprudente, sea acusado el señor que manejaba la lancha por homicidio culposo, porque en las condiciones en que se encontraba el río ese día, en realidad él no podía estar cruzando personas que venían de otros países, las personas indocumentadas a los que nos estamos refiriendo, por ese río. También hay una tercera persona que falleció y que ya ha sido recuperado su cuerpo. El problema que hay en medicina forense en este momento, Renato, es que por ser una persona extranjera se hace difícil poder identificarlo. Sí. Pero en total serían 3 personas las que fallecieron ese día, en donde está incluido el padrastro del menor que falleció. Otro dato que quería mencionar, Renato, es que la unidad para la trata de personas, contra la trata de personas del Ministerio Público, lleva bien avanzado este caso, porque obviamente sabemos que es una red muy bien montada, en donde hay personas del gobierno que están involucradas, que trabajan en el sector fronterizo. Recientemente vimos otras 4 muertes por un accidente de tránsito. Sí. Básicamente sucedió lo mismo, los estaban llevando por un lugar donde no tenían que llevarlos. Sí. Se accidentó el carro en que se transportaban y el resultado es que hubieron 4 personas que fallecieron. Aquí el mismo problema, tenemos problemas en medicina forense para poderlos identificar porque son extranjeros y algunos no andaban documentación. Pero así es como está el caso actualizado en este momento, Renato. Se va a presentar hoy una ampliación al requerimiento fiscal contra la persona que manejaba esta lancha occupante por la segunda muerte, ya que se encontró y se identificó ya el segundo cadáver, y esta vez se va a modificar y se va a pedir que sea homicidio culposo. Muchas gracias, licenciado Yuri Mora, oficial de información del Ministerio Público. Hay una tercera persona que murió en el Guayambre, fíjate, pero no ha sido identificado, claro, tampoco su nacionalidad. Y me imagino que su familia, no sé si en Venezuela, en Haití, creyendo que ya llegó a los Estados Unidos y preocupados porque no se ha comunicado. Así le ha ocurrido a muchos hondureños, en el trayecto mueren, como esta persona que no ha sido identificada. Lo segundo, se va a modificar el delito a culposo de la persona que iba dirigiendo la canoa. Bueno, miren lo que nos está diciendo el director del Instituto Nacional de Migración. Hace unos 2, 3 años, el flujo migratorio por Honduras era de 34,000 personas y en lo que va del año, ese flujo
ha subido a 125,000 personas, casi 400%. Se espera para el próximo año 200,000 o más personas utilizando nuestro territorio. O sea que debemos aplicar políticas públicas para no encontrarnos con estos escenarios que estamos viendo ahora. La gente en las calles pidiendo, antes que intervenga Alan, primero Alan y después Ricardo. Sí, primero darle ese enfoque al tema migratorio, que no es un problema técnico, es un problema estructural. Entonces, como problema estructural también requiere, y regional, requiere soluciones estructurales y regionales. No es, el problema no es la explotación del pobre por el pobre. Quien obliga a estas personas a migrar es el sistema, el modelo que está actualmente ahorita, el modelo capitalista, es el que obliga a estas personas a buscar mejores condiciones en otro país. Aquí es donde entra también la doble moral del modelo, Renato. Cuando son gente rica, los llamamos inversionistas. El migrante rico lo llamamos inversionista, lo llamamos y le damos todas las concesiones posibles para que vengan a invertir históricamente en el país. Y esto nos remontamos a una historia de más de 100 años en el país. Pero cuando el migrante es pobre, tenemos hasta miedo y lo queremos esconder. Hay una profobia bien establecida y que no queremos ver a estas personas porque nos incomoda. Incomoda a las personas y al sistema. Entonces es de buscar estas soluciones. Y esta política tiene que tener una visión humanista, una visión de protección a la persona, una visión que vea los problemas estructurales y no solo vea las causalidades o las consecuencias de la migración. Porque también todas estas 125,000 personas, preguntémonos, ¿cuánto es el derroche económico que han dejado en la zona oriental? Hay mucha crítica, que hay gente que no hay capacidades, que no hay condiciones, que la gente se conglomera, pero ¿cuánto derroche económico ha habido para el municipio de Danlí, para el municipio de Troje, para el municipio de Choluteca? Entonces también son situaciones en las que debemos como Estado dar una respuesta coherente con la situación de estas personas que vienen en estado de vulnerabilidad, que vienen del Darién, que vienen sacrificando su vida y que es una ruta bien compleja y que también nuestros hondureños que la parten desde acá también tienen que cruzar México y debemos de buscar esa defensoría y ese trato digno a la persona que transite por nuestro país. Pero solo quiero, y en democracia y entre gente educada, que no puede haber descalificación, pero sí quiero disentir contigo. Mira que este asunto no es que la migración es por ser capitalista, sino mira los venezolanos que huyen de Venezuela. Y se supone que Maduro profesa, y Hugo Chávez profesaban otra ideología. Mira cuánto migrante sale de Cuba. Bueno, Ricardo es migrante de Cuba y no porque sean capitalistas. Yo no enmarcaría la migración al capitalismo. Yo coincido contigo que hay capitalismo salvaje. Claro que hay capitalismo salvaje. Coincido contigo, pero a decir que solo de los países capitalistas es que se migra, no. Yo creo que se migra más de aquellos que restringen libertades que no necesariamente son capitalistas. Por bloqueos inhumanos, por ley de ajustes, por guerras económicas y por muchos elementos. Es decir, la plática se puede extender, pero me parece que ahí hay mucho que debatir sobre ese asunto. El hecho es que tenemos un fenómeno que antes lo controlábamos. Si no somos capaces de organizarnos, y esto hay que aceptarlo, Alice, si no somos capaces de organizarnos bien, esto se nos va a desbordar. Si ya nos están pronosticando 200,000 personas o más para el próximo año, y mira con 125,000, cómo andan en las calles de Tegucigalpa, que nos da pesar, lástima, pidiendo y la gente aprovechándose y vendiéndole un bote de agua, que aquí no lo venden, a $1, $2, vendiéndoselos a ellos 3 veces más el costo que nos los venden a los hondureños. Eso no puede ser. Tenemos que organizarnos en ese aspecto. Claro que sí. ¿Tú querías intervenir, Ricardo? No, yo insisto de nuevo, yo creo que con estos datos estadísticos que tenemos, que los problemas han pasado de 1 a 4, se ha multiplicado 4 veces el problema que teníamos hace 3 años. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, con la institucionalidad que tenemos, con los recursos que tenemos, todo lo que tenemos, hasta dónde podemos llegar en la solución. Y ese límite, de ahí para allá, no lo controla nadie. Eso lo tenemos que asumir como costo o desafío que no tenemos respuesta todavía. Yo insisto que eso, hacerlo públicamente, decirlo públicamente, no conviene. Y le doy la razón. Pero por lo menos que internamente, a un nivel interno, se diga, miren,
La solución que nosotros tenemos nada más que llega al 60% del problema. El 40% no lo podemos controlar porque no tenemos recursos. Esa honestidad, esa transparencia no la tienen ninguno de los actores públicamente. Acepto que públicamente no lo tengan, pero que lo tengan internamente, aunque sea en una manera secreta interna entre ellos. Bueno, este 40% que no controlamos, ¿cuánto tú puedes hacer en los próximos 6 meses que ya no sea el 40, sino que sea el 30? Esa transparencia, esa claridad y de autocrítica, yo entiendo lo que tú dices, el capitalismo salvaje, pero tú no hablas del socialismo salvaje. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos es más salvaje? Esa pregunta ya es ideológica. Es que los dos son salvajes, porque uno te restringe las libertades y el otro te sobreexplota. Te digo, pero entramos sí, no, por eso mismo le dije yo que hay mucho espacio para debatir sobre eso, pero no es el tema en este momento. Ahora, mira lo que dijo Yuri Mora, el funcionario del Ministerio Público. ¿Lo escucharon ustedes cuando dijo? Hay trabajadores, hay empleados públicos, dice, coludidos en esas redes criminales. Mira lo que pasó en la policía. Por favor, eso no lo tiene que decir ese señor. Leyendo todos los días los periódicos salen más de un reportaje sobre eso, por favor. Entonces, si tenemos autoridades en colusión con la explotación que se está haciendo, no es solo que el pobre esté explotando al pobre, porque eso es abajo. Siempre hay una inteligencia de arriba que se está nutriendo con eso y está haciendo dinero con eso. Todos los crímenes que se cometen tienen operativos e inteligencia. Todos. Incluyendo la explotación. Bueno, sufre más el productor hoy, Josep Santana, que la misma Liz. Me dicen que usted tiene que irse. En un par de... yo tengo que está sufriendo el productor. A Liz me dice a las 8:30. Mientras yo no mire que ella se quiere ir, la retengo. Sí, si es la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Josep Santana. Así que si ella no se mueve, yo porque le voy a decir que se vaya. Si ella quiere quedarse hasta el final, mejor, porque es una funcionaria muy importante. Es la coordinadora residente de todas estas agencias de las Naciones Unidas en Honduras. Entonces... Yo quiero también mencionar otro punto. Primero de todo, tenemos el tema de la migración se ha puesto a nivel mundial muy fuertemente. En el 2018 se aprobó un pacto global sobre la migración. Okay? El Global Compact on Migration. Y esto llama per una migrazione segura, ordenada y regular. No todos los países firmaron este pacto inicialmente. Pero hay 6 países y Honduras está entre ellos. No, Honduras ha firmado, pero digo, no todos los países del mundo lo firmaron, pero ahora se están uniendo más. Y es un pacto muy importante que permite exactamente, porque como lo dice el director también, esas son cosas que se tienen que mirar a nivel global, a nivel regional, a nivel subregional. Entonces, los mecanismos también a nivel regional per l'implementazione, come la conferenza regional sobre la migración, los mecanismos del SICA, la CELAC, ahora, bueno, otro mecanismo, son muy importantes porque los países tienen que sentarse conjuntamente y tienen que trabajar con políticas también que se conectan, porque el problema es también la realidad que varios países no necesariamente están coordinados alrededor de esto. No voy entrando ahora en la dinámica geopolítica de la región que muchos conocen ya. Pero la realidad es que se tiene que trabajar en este espacio. Entonces, fortalecer este tipo de mecanismo es muy importante, porque Honduras tampoco va a tener las soluciones completas. Honduras necesita que conectarse con Nicaragua, necesita conectarse con Guatemala y con Salvador, porque allá hay diferente flujo. Entonces, esto es un elemento muy importante. Allá la Organización Internacional de la Migración aquí en Honduras está apoyando naturalmente el seguimiento de este pacto global de la migración y todo el sistema de las Naciones Unidas. Recientemente también con el gobierno hemos formado una red de migración exactamente para mirar a respuestas conjuntas, respuesta coordinada alrededor de la migración y que se tiene que conectar naturalmente con los mecanismos regionales. Entonces, esto es una dinámica también muy importante. El otro elemento es valorizar también y fortalecer los esfuerzos de todos los actores. Como digo, tenemos varias agencias de Naciones Unidas que están trabajando en la frontera diariamente. Hay varias instituciones, bueno, yo he oído a Denlie Troques muchas veces este año, el año pasado, me he encontrado con funcionarios del DINAF. Hay naturalmente todo el tema de fortalecer el tema de salud. Claro. Tenemos la atención de la salud. Yo sé que la CESAL está también revisando cómo incrementar su apoyo, pero allá tenemos también organizaciones como he mencionado, MSF, la Cruz Roja, que están dando atención.
hay centros, se están creando espacios también de atención seguro. Hay toda la problemática. Entrando en este tipo de dinámica de diálogo, nos terminamos siempre olvidándonos que al final aquí estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de mujeres, de hombres, niños y niños con su historia, cada diferente con su problema. Hay mujeres embarazadas que han llegado, hemos tenido desafortunadamente también alguna mala, terrible historias alrededor de esto también. Entonces, allá la atención tiene que ser muy diferenciada. Se tiene también que reconocer que en este flujo de migrantes hay personas que necesitan protección internacional, porque están huyendo de algo, entonces su vida está a riesgo, no es necesariamente solo la desesperación económica o la violencia o el conflicto o el cambio climático, pero entonces allá se tiene que también ver cómo se va a dar atención a esta persona, reconociendo también los mecanismos de protección internacional. Esto es otro tema que estamos trabajando y apoyando el gobierno. Entonces hay una complejidad en estos temas. Y último punto que quiero hacer es el elemento de la empatía. La gente tiene que entender mejor cuáles son las historias también atrás de estas mujeres, de estos hombres, de estas niñas y niñas. Tenemos que verdaderamente tener más empatía. La estamos perdiendo, estamos normalizando la violencia contra las mujeres y niñas, estamos normalizando también la migración. Pero atrás, y yo cada vez que voy a Troques de Dalí me siento a hablar con la gente, las historias son terribles, son tristes, son verdaderamente violencia. Ustedes saben que la mayoría de las mujeres que hacen estos trayectos son víctimas de violencia sexual. Sí. Claro. Las mujeres toman píldora contraceptiva antes de salirse en el viaje porque tienen miedo de ser violadas. Y llegan a Honduras. Y tienen que encontrar en Honduras un lugar donde pueden tener un poco de respeto. Ahora, seguramente hay una serie de temas, lo hemos discutido varias veces con Alan, tenemos un chat también con Alan para exactamente compartir regularmente porque los temas son muchos y hay seguramente mucho abuso al interno de la institución misma. Esto lo hemos visto, lo hemos escuchado y lo sabemos. Pero también tenemos que seguir manteniendo también esta mirada humana y reconociendo también que la comunidad de acogida, de la comunidad como Danlí y Troques también necesitan también un apoyo en términos de manejar esto. O sea, tú te vas a Troques y Danlí, parte de la ciudad y prácticamente todo alrededor de la oficina del Instituto de Migración, la gente pasa la noche, pasa los días. Entonces se entiende naturalmente que se tiene que trabajar con la comunidad para verdaderamente hacerle entender, manejar naturalmente todo esto mejor y hacerle entender que esta gente también tiene sus derechos y que sí le está impactando su vida a otro, pero no podemos ser persona mala, no podemos estar con mensajes de odio y de incitaciones al odio. Entonces allá la construcción también con la comunidad, el trabajo con la comunidad de acogida, nosotros estamos mirando conjuntamente con las instituciones cómo fortalecer también el apoyo allá, porque esta comunidad tiene también mucho impacto. Claro, algunos se están aprovechando, pero al mismo tiempo necesitan también una mirada. Pero esto el trabajo con los alcaldes, varias veces nos hemos reunido con el alcalde de Troques, el alcalde de Danlí, porque allá es un trabajo conjunto alrededor de esto. Una persona, uno de los televidentes, sabe que el problema es complejo, pero ve algunas soluciones, no todas, simples. No sé si ya lo han hecho, pero me parece que utiliza la lógica con buen sentido. Simplemente hay que señalizar rótulos con sus derechos, rutas, teléfonos en los puntos críticos, rotular. Si son venezolanos, conocen nuestro idioma, hablan nuestro idioma. Los haitianos, más de alguno, que viene jefeando el grupo, conocen nuestro idioma. Rótulos por todos lados, teléfonos de emergencia, si hay abusos del transporte, tal teléfono, y ser eficientes las personas que van a contestar esos teléfonos también, ¿verdad? Me parece una sugerencia lógica y oportuna. Déjame seguir en esa lógica. Lo lógico sería agarrar a la persona aquí y mandarlo desde Honduras a la frontera con Estados Unidos y México. Y resuelto el problema. Porque todo el que pasa por aquí, si somos consecuentes, tenemos que estar satisfaciendo derechos, bla, 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 bla. Bueno, ¿a dónde quieres ir? ¿A la frontera? Yo te voy a mandar. Te voy a hacer primero una descripción para ponerte una categoría en los distintos tipos que tenemos de refugio y de asilo y que tú vayas ya
fichados para esa frontera. Eso no lo permite Estados Unidos. Eso no lo permite Estados Unidos. Pero es lo más lógico. ¿Para qué le vamos a mandar a Guatemala? Y Guatemala le va a mandar a México. Y México, bueno, empecé. Bueno, pero el director ha dicho que aquí no hay políticas de contención. Respecto a eso, Renato, mira, te quiero dar un dato importante. En lo que Honduras no ha deportado ninguna persona forzada en esta administración. No estamos deportando a las personas forzadas. Tenemos retornos voluntarios. A comparación de que hemos tenido 75,000 deportados este año, de los cuales 40,000 vienen de México y 35,000 vienen de Estados Unidos y un restante ahí de Guatemala. Entonces, aquí es donde vemos la visión que tenemos como administración en el tema de la gestión de la migración. En efecto, nosotros no nos vamos a convertir en una quinta frontera. Estamos y que garantizamos como Estado el respeto irrestricto de los derechos a estas personas, como Estado. Hay cobros ilegales, pero el problema no son los flagelos o lo que sufren estas personas dentro del camino. El problema es estructural, el problema es de modelo, el problema es por qué está migrando esta persona y que bajo toda esa vulnerabilidad, cuando ellos deciden migrar, pues nosotros como Estado tenemos la obligación de garantizarles que esa movilidad sea en las mejores condiciones y con la mejor calidad posible. Es cierto que cuando los modelos económicos, sobre todo, no generan empleo, la gente tiende a ir a buscar oportunidades a otro lado. Pero tampoco yo restringo mi pensamiento a eso, porque desde cuando hay migración, Alice, sí, pero miles de años, la migración es un fenómeno milenario. Imagínate que en Estados Unidos una persona bien trabajada puede ganarse $2,000 a $3,000 quincenales. Ah, no, es obvio. Y esas son las otras oportunidades, Claro. porque la gente escapa de la tragedia humana, escapa de la pobreza, escapa del desempleo, escapa de la falta de seguridad. Mucha gente se va se va obligada, no por decisión, porque o se queda y muere o se arriesga mejor a tomar ese Totalmente de camino. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Muchos se van porque los han amenazado. Amenazados. Exactamente, hay diferentes realidades. Entonces, primero de todo es siempre un error mirar todo a un grupo como lo mismo, porque all'interno hay diferente dinámica. Seguramente la migración histórica y la migración ha hecho países. La migración ha hecho lo que tenemos, la riqueza que tenemos también aquí en Honduras, como en otros países, es la riqueza verdaderamente debida a la migración. Yo soy hija de migrantes también. Todos venimos de historia, de movimiento. Mi padre de un lado, mi madre de un otro lado. O sea, esta es la realidad. Pero naturalmente ahora, en este momento, la realidad y en este punto es importante, las desigualdades son un impacto muy, muy fuerte. Tenemos un nivel de desigualdades que es verdaderamente enorme. En América Latina y Caribe es la región con más desigualdad en el mundo. Claro. Entonces, y aquí ahora estamos viendo también ruta de África que se viene para Sudamérica, que se viene su arriba. Cioè, eso está llegando a ser una ruta no solo para América Latina, pero también para África. Hemos encontrado, y allá a la frontera se encuentran personas de Camerún, de Ghana, de Siria. Yo me encontré también recientemente. Entonces hay verdaderamente una realidad que estos grupos organizados de crimen organizado son naturalmente enormes y tenemos grandes problemas en controlarlos. $15,000 cobran por cabeza. $15,000, como también los ecuatorianos. Yo me recuerdo hablando con una niña de 8 años al CAMR, al Centro de Atención de Migrantes Retornados de Belén, el año pasado, y allá que me contaba, pero yo tengo todavía 2 pasajes más, porque mi mamá ha pagato el coyote para tres tentativos. Imaginas, una niña de 8 años que te habla de esta realidad. Claro. Que te habla de esta realidad. Pero tenemos que también recordar, en este sentido hemos mirado mucho negativo, que la migración es un derecho, que la migración hace también el desarrollo, es crítica para el desarrollo sostenible. Una migración segura, ordenada y regular, con un enfoque de derechos humanos. Eso es lo que te quería decir, que no solo es un factor el de la migración. Bueno, solo me estoy recordando cuando Donald Trump le dijo a los salvadoreños que solo recibimos migración de esos hoyos de mierda, dice así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no viene migración de Noruega? Dice. Noruega es uno de los países, según el indicador de la felicidad, más feliz del mundo, ¿verdad?
Noruega, los nórdicos. Los países nórdicos tienen un Sí, nivel de desarrollo. pero allá se produjo debate con esa declaración. Hay libros, yo por lo menos leí uno, de las reacciones que produjo esa expresión de Donald Trump cuando dijo, y cuando le dijo a El Salvador eso, se estaba refiriendo a Guatemala y a nosotros también, porque solo nos viene migración de esos hoyos de mierda. Entonces, ¿por qué no viene de Noruega? Gracias, Donald Trump, aquí vivimos bien. ¿Qué va a querer migrar un noruego? Es cierto, el 50% de sus impuestos van hacia el Estado, pero se lo devuelve el Estado con universidades enormes, lindas, calificadas, con hospitales calificados, con infraestructura bien calificada. Por eso no migran los noruegos a Estados Unidos, aunque los invitó Donald Trump para que migraran hacia Estados Unidos. Bueno, hay un montón de factores para la migración. Y en países con desigualdades económicas todavía peor. Los países se vuelven expulsores de su gente. Voy a la pausa y comentarios finales, esperando, Alan, que esto sirva para que todos reflexionemos de que debemos poner tercera, cuarta, quinta, sexta velocidad para tratar con más compromiso esta temática de la migración. Yo me voy a disculpar. Sí. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Caso Kimberly Mejía. Tenía varios días muerta y su hijo no paraba de llorar. Bueno, este caso Kimberly Mejía, sí, por favor entremos a tunota.com. Hay tantas tragedias en el país que uno hasta pierde el contexto de algunos casos. Y me centra en esa página porque no puedo leer la entrada. Como Kimberly Mejía fue identificada la joven que encontraron el pasado martes 11 de octubre sin vida dentro de su apartamento en el barrio Cienaguita de Puerto Cortés, al norte de Honduras. Según la información que brindaron las autoridades policiales, la joven de aproximadamente 23 años ya llevaba varios días muerta dentro del baño de su apartamento. Además, explicaron que pudieron hacer el hallazgo del cuerpo gracias a que el hijo de la fallecida no paraba de llorar. Y ella es Kimberly Mejía. Bueno, si quiere leer el contenido de esta nota, el contenido completo de esta nota, lo invito a entrar a tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Miren este video. Bueno, pero no me atrevería a decir. Vamos a ver. ¿Qué hace ese policía? ¿Es que anda de cobrador del bus? ¿O qué? ¿Qué se imagina usted? Que yo sepa, los policías no son cobradores de buses, ni de la ruta urbana e interurbana. En Honduras sí. En Honduras sí, me dice. Vamos a comentar ese video después de la pausa. Bueno, y ahora sí. Para ahora la bolsa. Sí. Ahora sí. Y el otro. Miren, y la persona que nos envía este video nos dice, Renato, y ahora esto fue sí. en un bus repleto de migrantes. Y ahí está el número. Ahí está el número. Sí. Ahí está el número. Miren, para la bolsita, este para mí, este para ti. No, hay que luchar sobre eso. De repente, 3827 el número. De repente no nos miramos porque nos falta una pausa, pero ya sabes, estamos aquí para debatir con espíritu constructivo esta temática. Alan Alvarenga, el director del Instituto Nacional de Migración. Gracias, Ricardo Puerta. Migrar es un derecho humano, Renato. Así es.